Bueno, entonces, continuando con el tema que veníamos desarrollando, habíamos analizado en la clase de ayer la importancia de la identificación del problema. Decíamos que dentro de los diferentes pasos que tiene una investigación de mercado, la identificación del problema es la parte más importante, puesto que de allí se derivan las acciones que debemos realizar para darle solución a ese problema o establecer las bases para aprovechar la oportunidad que hemos identificado y por la cual hemos sido contratados, hemos sido buscados para proponer acciones o alternativas que nos lleven al éxito de nuestra gestión. Decíamos que, considerando la importancia de la identificación del problema, utilizamos normalmente 4 fases fundamentales. La primera, discutir o hablar con quien toma la decisión. La persona que toma la decisión dentro de una organización nos puede proporcionar información relacionada con los antecedentes, la situación actual y los pronósticos. Dentro de ese orden de ideas, es importante que nosotros conozcamos a partir de qué momento la organización identifica que tiene un problema. Segundo, qué acciones emprendieron para solucionar ese problema que habían identificado. Tercero, cuáles fueron los resultados de esas acciones que habían emprendido. Esto nos va a permitir a nosotros tener bases para el desarrollo de los trabajos que vamos a proponer o de las acciones que vamos a proponer para la solución de ese problema. Es importante también entrevistarse con expertos. El entrevistarnos con expertos nos permite a nosotros enriquecer los conocimientos respecto al tema que vamos a investigar. No necesariamente nosotros conocemos el tema que inicialmente comenzamos o nos han buscado para resolver. La entrevista con expertos nos ayuda a nosotros, nos empodera frente al tema analizado y nos permite darle diferentes enfoques y muy seguro enfoques diferentes a los que se han venido realizando hasta el momento en el cual se identificó el problema. Como tercera fase, hacemos el análisis de los datos secundarios. Los datos secundarios son una fuente muy importante de información dentro de la investigación de mercado. Existen 2 premisas respecto a los datos secundarios. La primera que dice que no se debe comenzar a acopiar los datos primarios hasta tanto se agota el recurso de los datos secundarios. La segunda dice que cerca del 75% de la información requerida para solucionar un problema de investigación se encuentra en los datos secundarios. Adicionalmente a esto, los datos secundarios, como es una información que ya existe, que no ha sido acopiada de primera mano por nosotros, sino que ya existe y que normalmente está dentro de las organizaciones, resulta fácil y rápido de conseguir. Por esa razón, deben ser acopiadas o acopiados primero los datos secundarios antes que los datos primarios. Y por último, hacemos una investigación cualitativa. ¿Qué quiere decir hacer una investigación cualitativa? Hacemos una investigación no estructurada para fortalecer los conocimientos respecto al tema que estamos investigando. Una investigación puede ser estructurada o no estructurada. Es estructurada cuando aplicamos un instrumento en el cual todas las preguntas son aplicadas y en el mismo orden a todos los participantes del estudio. Es no estructurada cuando podemos aplicar diferentes preguntas, normalmente sobre temas cualitativos y conceptuales, para fortalecer, para ampliar el conocimiento respecto al tema. Una vez que nosotros hemos desarrollado estas 4 acciones, podemos considerar que conocemos el contexto del problema, conocemos los datos históricos, los recursos y las restricciones que existen para la solución del problema, conocemos la conducta del consumidor, que es un elemento del macroentorno súper importante para las acciones que vayamos a emprender a futuro. Conocemos los objetivos de la organización y sobre todo los enfoques económicos, legales y tecnológicos que pueden aportar algunas condiciones para solucionar el problema o que en algunos casos puede inclusive
ser la causa del problema. Una vez que hemos definido que estamos en el contexto del problema y hasta aquí habíamos llegado en la clase anterior, tenemos frente a nosotros dos problemas. El primer problema, considerado o denominado problema de decisión gerencial, es el problema que enfrenta quien toma la decisión. Es el problema que normalmente tiene quien maneja la organización. Normalmente, la persona que toma la decisión se concentra muchísimo en los eventos tangibles. Aquí es donde se vive el síndrome en el cual los clientes o las personas que toman la decisión se concentran más en los eventos que pueden percibir, que son mesurables. Ese es el síndrome del iceberg, como es el fenómeno del iceberg, que solamente se le ve una parte. Y la parte más amplia está por debajo del mar y no la podemos percibir, no la podemos observar. Igualmente sucede en las grandes organizaciones o en las organizaciones en general. La persona que toma la decisión solamente observa los síntomas, las acciones que son percibibles, pero en el fondo las causas del problema las desconoce. Es allí donde se enfrenta en la otra clase de investigación o el otro tipo de investigación, que es la investigación de marketing. Entonces, decimos, hay dos tipos de investigación allí, o dos tipos de problemas. El problema de decisión gerencial, que es el problema que enfrenta quien toma la decisión, y el problema de investigación de marketing, que es el problema que enfrenta quien va a realizar la investigación. Es decir, mientras que quien toma la decisión normalmente se hace una pregunta respecto a qué acciones debe encaminarse para solucionar el problema y se enfoca en los síntomas, para la investigación de mercado, normalmente el investigador se concentra en las preguntas, en la información que necesita, en la información que debe obtener para solucionar el problema. Es decir, el enfoque del problema de investigación de mercado se orienta a las causas subyacentes del problema. Normalmente, el problema de decisión gerencial se plantea a través de una pregunta. El problema de investigación de mercado se presenta o se propone a través de una acción. Miremos un ejemplo. Si nosotros en determinado momento vamos a mostrar la pantalla para que la puedan ver en este momento. No tengo la mano la. Disculpen, por favor. Y ya. Bueno, entonces, vamos a observar en el archivo, para que ustedes vean la pantalla, lo que les venía comentando. Nosotros en este momento podemos observar que se enfrentan dos situaciones. Un problema de decisión gerencial y un problema de investigación de mercados. Normalmente, ¿cómo se plantea el problema de decisión gerencial? El problema de decisión gerencial se plantea a través de una pregunta. El problema de investigación de mercado se plantea a través de una acción. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema de investigación o nos han contratado para resolver un problema de investigación. Ese problema de investigación puede estar enfocado o los síntomas que ha observado el gerente tienen que ver con un tema relacionado con su portafolio de productos. Podemos considerar que el portafolio de productos puede estar anacrónico con respecto a los productos que actualmente están participando con un mayor porcentaje en ese mercado. Al enfrentarse a esa situación, normalmente el planteamiento de decisión gerencial, el planteamiento
de la persona que toma la decisión es hacerse una pregunta. ¿Se debe introducir un nuevo producto al mercado? Ante esa pregunta, ante esa proposición o ante esa propuesta que tiene sin definir la persona que toma la decisión, nosotros como investigadores de mercado tenemos que proponer acciones que conduzcan a la resolución de ese problema. Ante ese planteamiento de se debe introducir un producto al mercado, las acciones que debemos realizar nosotros es determinar las preferencias de los consumidores sobre las intenciones de compra de los clientes o de esos consumidores para nuevos productos. De esa misma forma, vamos a manejar siempre la condición que se complementa. El problema de decisión gerencial siempre se va a plantear a través de una pregunta. El problema de investigación de mercados siempre se va a plantear a través de una acción. Son complementarios entre sí. La diferencia está en que el problema de decisión gerencial, quien se lo plantea es la persona que toma la decisión. Su planteamiento se hace a través de una pregunta. El problema de investigación de mercado se lo plantea quien va a realizar la investigación de mercado. Se plantea a través de una acción. Una acción, al plantear esa acción, siempre se hace con el infinitivo de un verbo. Miremos otro ejemplo. El tema, objeto de la investigación, gira alrededor de la política de precios que está manejando la organización. El problema de decisión gerencial que plantea quien toma la decisión es: ¿se debe aumentar el precio de la marca o el precio del producto? Nosotros, como investigadores de marketing, debemos determinar la elasticidad del precio o el impacto de un cambio de precio en los resultados de las ventas de ese producto. Por ejemplo, para colocar un tercer ejemplo, si el tema gira alrededor de la efectividad de una campaña publicitaria, quien toma la decisión se plantea la pregunta relacionada a la campaña publicitaria. ¿Se debe cambiar la campaña publicitaria actual? El investigador de mercado debe proponer acciones que permitan resolver esa incógnita. En este caso, determinar la importancia de una campaña publicitaria en el éxito comercial del producto. Una vez que ya nosotros hemos realizado o hemos identificado el problema de decisión gerencial y conocemos el problema de investigación de mercado o el problema que vamos a afrontar nosotros, entonces enfocamos lo que se denomina el desarrollo del enfoque del problema. En el desarrollo del enfoque del problema, normalmente utilizamos 4 elementos. El primer elemento se llama el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? También considerado seguir la huella. El estado del arte nos permite a nosotros obtener información relacionada con la investigación. Investigación que haya servido de base para desarrollar proyectos anteriores sobre el mismo tema. Es muy importante nosotros conocer estos estudios que en el pasado se han realizado sobre el tema que estamos investigando, pues nos pueden proporcionar información que estamos necesitando en este momento. El segundo enfoque lo hacemos a través del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es identificar las diferentes teorías que nos van a guiar en el transcurso de la investigación. Son las diferentes teorías que se han planteado respecto al tema que estamos investigando y respecto al proceso que vamos a manejar. Más adelante ampliaremos este tema. Seguidamente utilizamos otro enfoque que se llama el marco conceptual.
El marco conceptual nos permite a nosotros identificar o conocer el significado de palabras técnicas que están siendo utilizadas en ese contexto, en el contexto de la investigación. Si en cualquier momento alguien está leyendo el proyecto que estamos desarrollando y hay una palabra técnica que no le conozca el significado en ese contexto, no tiene que dirigirse a un diccionario a buscar el significado de la palabra, sino en el marco conceptual vamos a colocar, va a tener respuesta a esa inquietud que presenta el lector en ese momento. Y por último, planteamos preguntas de investigación. A esta altura de la investigación, es probable que hayamos identificado incógnitas que al inicio de la investigación no las habíamos identificado. Entonces, ese es un momento para que nosotros, en el transcurso de la investigación, en el momento en que podamos plantearnos problemas, nos van a sugerir pasos adicionales a los que previamente habíamos establecido para desarrollar la investigación. Estos temas serán ampliados más adelante. Seguidamente, comenzamos a desarrollar o a identificar cuál es el diseño de investigación que vamos a utilizar. Nosotros podemos utilizar diferentes diseños de investigación. Normalmente, en el enfoque general, hay dos grandes diseños de investigación. Diseño de investigación exploratoria y diseño de investigación concluyente. La investigación exploratoria, como tal, nos permite a nosotros ampliar los conocimientos relacionados con el tema objeto de la investigación. Como decimos, que nos permite ampliar los conocimientos respecto al tema objeto de la investigación, quiere decir que el diseño de investigación exploratoria no es recomendable tenerlo de base como para sacar conclusiones o para que sea concluyente. Las conclusiones del estudio que estamos realizando lo aplicamos o las sacamos cuando hagamos el diseño de investigación concluyente. Esa investigación, ese diseño de investigación concluyente puede tener un diseño, un subdiseño que se llama investigación descriptiva y otro que se llama investigación causal. Más adelante vamos a hablar de esos temas en particular. Pero con respecto al tema de la investigación exploratoria y la investigación concluyente, es muy importante tener en cuenta que la investigación exploratoria nos ofrece hallazgos tentativos, no concluyentes, mientras que la investigación concluyente, los hallazgos sí nos permiten tomar decisiones con base en ellos. Por otro lado, la investigación exploratoria nos permite a nosotros presentar hipótesis relacionadas con el tema que estamos investigando. Como nos define la información no en una forma consistente, adicionalmente a eso nos permite establecer los pasos que se deben seguir para poder tener una conclusión respecto al tema. Normalmente en la investigación exploratoria se utilizan muestras pequeñas que no son representativas de la población, mientras que la investigación concluyente, que normalmente es cuantitativa, la muestra tiene que ser amplia, tiene que ser representativa para que los resultados obtenidos podamos extrapolarlos a toda la población. Una vez que ya hemos definido la investigación, definimos entonces la clase de datos que vamos a obtener. En ese orden nosotros vamos a encontrar que en la investigación, como les había comentado inicialmente, iniciamos acopiando los datos secundarios, por lo que les había comentado, fácil de conseguir, rápidos de conseguir, más económicos y porque representan un alto porcentaje de la información requerida para solucionar el problema. Esos datos secundarios son la base para desarrollar nuestra investigación. Pero también tenemos los datos primarios. Los datos primarios son aquellos que inicialmente son acopiados por nosotros.
Los datos primarios pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. Los datos cualitativos de esa investigación igualmente nos van a servir de base para nosotros desarrollar todo el estudio. Los datos cualitativos los obtenemos inicialmente de datos secundarios. Segundo, de procesos de observación. Tercero, de herramientas de gran utilidad como son entrevistas con expertos y otra herramienta muy útil para la consecución de datos cualitativos que se llaman grupos de enfoque. Los datos cuantitativos los obtenemos a través de datos descriptivos o datos causales. Los datos descriptivos los obtenemos a través de encuestas o de métodos de observación. Y los datos causales normalmente son datos experimentales en los cuales manejamos experiencia para identificar causas y efectos. Una vez que ya hemos definido la fuente de datos que vamos a utilizar dentro de nuestra investigación, entonces procedemos a hacer el trabajo de campo. En el trabajo de campo ya definimos cómo vamos a copiar la información. Previamente, cuando vamos a definir el trabajo de campo, si la investigación va a ser de orden cualitativo y vamos a utilizar entrevistas o grupos de enfoque, tenemos que seleccionar a los participantes, ya sea de la entrevista o del grupo de enfoque. El grupo de enfoque es una entrevista grupal, una discusión grupal que se desarrolla con expertos en el tema. Normalmente cuando manejamos grupo de enfoque, lo manejamos con un grupo que puede estar entre 8 y 12 personas. Mi recomendación particular es hacerlo más o menos entre 8, máximo con 10 personas. Para la realización de los grupos de enfoque, planteamos ejes temáticos que van a ser la base para la consecución de la información que estamos buscando. Entonces, lo que hacemos es manejar, moderar esas reuniones con el fin de generar sanas discusiones que nos permitan conocer las actitudes, las percepciones relacionadas con el tema objeto de investigación por parte de los expertos que están participando en el estudio. En las entrevistas a profundidad, la diferencia es que es 1 a 1, no grupal como el grupo de enfoque. En el diseño de investigación cuantitativa, entonces, definimos si vamos a utilizar las encuestas. Cuando vamos a utilizar encuestas, como ya lo habíamos mencionado antes, en el manejo de la investigación descriptiva, la población es mucho más amplia. La población o la muestra que debemos utilizar, porque es imposible poder contactar a toda la población, entonces calculamos con base en herramientas estadísticas una muestra que sea amplia, que sea homogénea y que nos permita poder extrapolar los resultados obtenidos a toda la población. Entonces, definimos el tamaño de la muestra, otras herramientas que son utilizadas allí para realizar el trabajo de campo. Diseñamos el instrumento y definimos cómo vamos a realizar el trabajo de campo. Posterior al trabajo de campo, hacemos el análisis y la interpretación de la información, el análisis y la interpretación de los datos. Como les había comentado inicialmente, cuando nosotros realizamos una investigación, obtenemos datos. Los datos nos sirven de mucho, pero cuando los analizamos y los interpretamos, los convertimos en información y esa información es el insumo principal para tomar decisiones que permitan solucionar los problemas del marketing. Esas son las condiciones, esta es la herramienta o las herramientas. En el aula virtual, en Sergio Virtual, ustedes van a encontrar una información o van a encontrar herramientas que les van a permitir ampliar esta información que con todo gusto en nuestro próximo encuentro sincrónico vamos a resolver dudas
vamos a fortalecer la explicación y vamos a resolver las inquietudes que tengan sobre el tema. Muchas gracias, muchachos. Que tengan excelente día.